vamos con récord y continuamos. Ya. Estamos diciendo ya, el multiplicador es gasto autónomo. Entonces, vamos a la versión básica del dibujito. Oh, lo acabo de borrar. Bueno. Ok. Me dicen, entonces, estamos de acuerdo que nosotros hasta ahora hemos definido una condición de equilibrio que decía, producción tiene que ser igual a todo lo que compone la demanda, ¿ok? Y hemos definido la demanda total o PIB del punto de vista del gasto, es exactamente la misma cosa, como consumo, inversión y consumo del gobierno, ¿ok? Después, no tenemos exportaciones netas porque estamos en economía cerrada. Después, para hacerlo simple por ahora, yo le empiezo a dar una forma funcional, o sea, una ecuación comportamental al consumo, ¿ok? No a inversión y gasto público, lo podemos hasta por ahora lo dejamos fijo. Y le estaba diciendo, el consumo es una cierta función del ingreso disponible y a este momento démosle esta forma funcional lineal, ¿ok? Ahora, punto primero, estamos de acuerdo que este C1, por todo lo que está definido, es la propiedad, o sea, si yo le estoy diciendo que de su income, de su ingreso disponible, ustedes algo, una proporción la consuman, una proporción la ahorran. Esta es la definición de todo lo que pueden hacer. Entonces, o sea, como les decía la otra vez, si uno habla de ahorro negativo, podría decir que se está endeudando, pero si yo aquí... Hay alguien que está hablando y yo lo escuché, dijo que no se entendió nada, así que no me entiendes porque hablo rápido o sea, rápido, porque se corta, por ejemplo, o por las definiciones. Aquí abro de nuevo las slides. Entonces, me vas diciendo, estamos de acuerdo, las definiciones de demanda, consumo, inversión y consumo del gobierno. Después, ojo a lo que es el ingreso disponible, yo le estoy diciendo, todo lo que le queda del ingreso, si uno le saca los impuestos, donde impuesto es impuesto al neto de la transferencia. Y la cosa importante es lo que está escrito aquí, que le estás diciendo que yo esto ingreso disponible o lo ahorro, ese de savings, o lo consumo. Entonces, de una unidad de ingreso disponible, yo aquí una proporción la ahorro, una proporción complementaria, uno menos, etcétera, la voy a consumir. ¿Estamos bien hasta aquí? Profe, ¿qué es el S? S de savings, este es el ahorro. El concepto de ahorro aquí es todo lo que ustedes no consuman de su ingreso disponible. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, si yo, lo que le estaba diciendo antes, nosotros pensamos al ahorro, si usted piensa al ahorro, o sea, del punto de vista de una gente, algo de un hogar o una persona, yo, de mi ingreso disponible, lo que les decía la otra clase, puedo o consumir o ahorrar, o si empezamos a pensar que el ahorro puede ser o positivo o negativo, se comprende que ahorro negativo significa que yo me estoy endeudando. No sé quién es el chico antes que me dijo que no se comprendía nada. Se comprende que yo al punto de vista del hogar o de un individuo, yo tengo un ingreso, de este ingreso pago impuestos, ¿ok? Lo que me queda se llama ingreso disponible. Este ingreso disponible yo o ahorro o consumo. O sea, yo en teoría puedo consumir más de lo que yo gano, en términos de ingreso disponible. La única manera es que voy a endeudarme, ¿ok? Voy al banco y le pido un préstamo o Falabella o alguna otra casa comercial que me hace un préstamo. ¿Sí o no? ¿Estamos bien con esto o no? Sí. Ya. ¿Y qué pasa? Sí, sí. ¿Qué pasa si yo quiero gastar, o sea, si yo tengo cuentas por pagar, deudas, como ya como deudas anteriores? Claro, esto sería... ¿Esto estaría en qué parte estaría? Ojo, cuando tú tienes, o sea, yo le estoy haciendo el ejemplo para decirle que lo que ven
a nivel de PIB y de contabilidad de todo un país, no es exactamente la misma cosa que a nivel de la contabilidad de un hogar, ¿ok? Entonces, del punto de vista del país, ¿ok? Entonces, para hacer el equivalente, la deuda total, el stock de deuda de un país, ¿sí? Es posible que un país sea endeudado, perfectamente posible, y de hecho eh, hay países con stock de deuda más mayor o menor, y esto básicamente, ¿en qué se refleja? En el hecho que ustedes emitieron, o sea, el país, Chile, emitió bonos del Estado y lo vendió, ¿ok? Entonces tiene un stock de deuda que corresponde a la suma de todo esto capital que algunos lo tienen, algunos lo en manos de chileno, otro en manos de extranjero, ¿ok? Entonces, como tú tienes un stock de deuda sobre los cuales paga intereses, el Estado igual tiene un stock de deuda sobre el cual paga intereses. ¿Tienen una idea de cuál es el stock de deuda de Chile? ¿Sea Chile un país muy endeudado o poco endeudado? A nivel país, ¿eh? Perdón, no escuché. Yo no sé, profe. Ok, ¿alguna otra persona? Porque esto, por ejemplo, salió en todo lo que es, aparte que ahora con el coronavirus, antes con el estallido social, como les decía, el gobierno chileno tiene que hacer una política fiscal expansiva, o sea, va a tener que hacer una política en la cual, para llegar para volver aquí, lo que tiene que hacer, todo esto lo saco, ¿ok? Que va a tener que hacer el gobierno de Chile se va a encontrar en esta situación. ¿Qué significa G menos T mayor que cero? Yo le estoy diciendo que el gobierno de Chile va a gastar en el 2020, todo lo que va a gastar va a ser mayor de todos sus ingresos fiscales. ¿Ok? ¿Cómo hace, si piensas entonces como un hogar tiene un ingreso, paga impuestos, después o ahorra o se endeuda y consuma, el gobierno de Chile la misma cosa, tiene todo su ingreso, son los impuestos, gasta en G. ¿Y cómo hace para gastar más de lo que tiene como ingreso de los impuestos? Aquí se va a tener que endeudar el gobierno de Chile. O sea, se va a tener que endeudar, va a tener que pedir plata prestada. ¿A quién? A los inversionistas, sean extranjeros o nacionales. ¿Ok? Entonces, para tener una idea, por ahora, el stock de deuda en términos de PIB de Chile viaja alrededor de, no sé si me voy a confundir, si es al 35%. El 35% sería deuda total sobre PIB. ¿Ok? ¿Se comprende? Esto en términos de para Chile. ¿Ustedes saben cuál es el número para Italia? ¿O para Japón? O sea, le quiero decir que dentro de todo, Chile es un país con con relativamente poca deuda, porque hay países que están endeudados, como la pobre Italia, a más del 100% del PIB. ¿Se comprende? Entonces, esto es para volver a tu pregunta. El stock de deuda que uno tiene, sobre el cual va pagando intereses, ¿ok? Es, es algo que yo aquí no veo en la contabilidad nacional del PIB. ¿Se comprende? Porque yo aquí en el PIB no estoy mirando stock, estoy mirando el flujo de la producción, etcétera, de este año. Lo que pasó, ¿se comprende? La diferencia es que una cosa es un stock, entonces, ¿cuál es el link? El link es que tú como gobierno tienes que pagar intereses. Los intereses que tú pagas son un flujo, pero los stock de deuda no es un flujo, se comprende algo que está, que no se mide en lo que pasa en este año 2019, no es un flujo dentro del 2019. ¿Sí? ¿Mejor? Sí. Sí, ¿hay otra pregunta? Escuché algo.
pero es que como que claro, me quedó clara la parte que explicó recién, ¿Sí? pero según esa respuesta, ¿Sí? cuando yo pido un préstamo, eso sí sería flujo porque yo ese préstamo lo voy a usar al tiro y qué sé yo, ¿no? Depende, exacto. Tú cuando pides un préstamo, el préstamo lo usas, ¿qué haces? Consumas, esto lo vendrías, Claro. exacto. Depende para qué lo usas, se va a reflejar, si lo pide y lo usas al tiro para consumir, se va a reflejar en C, por ejemplo, en el Sí, consumo. perfecto, sí. ¿Ya? Profesor, una consulta. Sí, ¿Qué organismos permiten pedir dinero además del FMI? a nivel, mira, el FMI, ¿tú quieres decir a nivel de estados, cómo los estados se endeudan? Sí, sí, sí. ¿Cómo está usted, Eduardo? Entiendo que Ah, el FMI presta mira, plata, pero también te pide que hagas cosas, sí, como diseño económica, cuidado. sí, el FMI es alguien, la institución a la cual tú pides plata cuando nadie más te presta. Entonces, una situación extraña. Quiero decir que normalmente Chile, el gobierno de Chile, por ejemplo, va en el mercado, técnicamente va en el mercado financiero global y dice, yo quiero, ¿quién quiere comprar mi deuda? Tú tienes que, básicamente se hace una subasta de los bonos del gobierno sobre los cuales se pagan, tú ofreces unos ciertos intereses. Si nadie en el mundo se va a comprar esto, significa que estás en dificultad y vas a tener que ir al FMI. O sea, Argentina tiene que ir al FMI cuando nadie más en el mundo le va a prestar plata, ¿ok? Y así, y otros países, y cuando hay situaciones de crisis no normales. Entonces, hasta ahora Chile no tuvo necesidad porque si va en el mercado financiero y ofrece sus bonos, la gente, los inversionistas lo compran. Entonces, Chile está endeudado también con inversionistas extranjeros y nacionales, pero no otra vez el FMI no entra, a menos que un día nadie le hace más crédito a Chile porque, no sé, por alguna cosa tipo demasiado incertidumbre, caos, qué sé yo. Si esto pasa, el único al cual se puede pedir plata va a ser el FMI, etcétera. Pero si no, no. O sea, no es normal. No es normal pedir plata al FMI. O que el FMI intervenga. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se comprende la diferencia entre ir al mercado financiero? O sea, yo puedo, ¿quién tiene los bonos del gobierno de Chile? Bueno, algunos serán en la mano de los inversionistas chilenos, ¿ok? En los fondos de pensiones, por ejemplo, la AFP, otros lo tendrán otro fondo de pensiones, por ejemplo, de Estados Unidos, pero Chile coloca, se dice, sus bonos en el mercado financiero, no necesita FMI. Hasta ahora no necesita FMI, ¿ok? ¿Sí? Profesora, hay preguntas en el chat. Ah, sí, que yo no la estoy mirando. Gracias. Preguntas. Ya. ¿Qué es cero? Era para privado. Matías, ok, poca deuda, pero creciendo. ¿Qué organismo prestan? Esto es la pregunta tuya. Sí. ¿Quién prestan plata además del FMI? Claro. Esto era Japón. Japón tiene un stock de deuda sobre PIB enorme, exactamente, no sé si llega, no, 300% no llegamos, no creo, pero enorme, más del 100% de Italia hasta el 130, por ejemplo. Y entonces voy a contestar a Matías, o sea, para comprendernos de nuevo, creo que puedo volver a hablar de esta función del consumo. ¿Sí? ¿Estamos bien con esto? ¿Puedo volver a las funciones que estábamos diciendo del consumo, etcétera? No sé si te contesté antes. ¿Estamos de acuerdo? Para la pregunta del FMI, ¿está clara ahora? A ver, ¿cómo se llama? Sí. ¿Por qué es preferible pedir préstamo de otro organismo antes que porque no es un organismo? O sea, cuando yo le digo que si Chile está haciendo deuda, coloca sus bonos en el mercado financiero, decimos internacional, ¿ok? Entonces, esto es cómo funciona de manera
estándar, no es que es preferible, en el sentido que el FMI es una institución que entra en juego cuando hay algún problema estructural, o sea, un país se encuentra en una situación muy mala. Pensamos, por ejemplo, Argentina es uno de los clientes preferidos del FMI. Argentina tuvo o sea, la última crisis ya recién el año pasado, se depreció mucho la moneda. A un cierto momento no tenía más credibilidad. O sea, si yo voy en el mercado financiero, pido préstamo y nadie me presta la plata porque nadie me cree que yo le voy a devolver la plata, esto es una situación de crisis, una situación anómala, ¿ok? A este momento, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que un país se vaya a la bancarrota? No. Hay una institucionalidad a nivel internacional, por lo cual, para la cual se va a rescate, se dice, de países con problemas. Pero, como decía su compañero antes, no es que el FMI entre en juego, te haga un préstamo y esto es. El FMI necesita muchas garantías, ¿ok? Entonces, por ejemplo, era conocido el hecho que el FMI va a pedir al país que haga, por ejemplo, unas ciertas reformas. O sea, yo FMI le digo a Argentina, ya, yo te voy a prestar la plata, pero tienes que bajar los sueldos de los empleados públicos, porque si continúa así, nunca vas a tener la plata para pagar de vuelta a los inversionistas. O sea, el FMI cuando da un préstamo pone vínculos y condiciones bastante fuertes, ¿ok? Entonces, un Estado soberano no quiere que a alguien más le diga qué tiene que hacer con los sueldos del empleado público o con otras cosas de su política económica. Entonces, lo que el FMI, repito, como también otras instituciones, entran cuando la situación no funciona más. O sea, usted pide préstamo, nadie se lo da. Para que no colapse un país, hay como hay las Naciones Unidas para que no haya otra guerra, etcétera, para que no colapsen económicamente, hay un banco, entre comillas, como una especie de última posibilidad, que sería el FMI, pero no es un funcionamiento normal. ¿Se comprende? Porque, repito, el FMI pide que se hagan lo que él piensa, ellos piensan que sea correcto, pero el FMI no es no es algo democráticamente electo, ¿estamos de acuerdo? No tiene soberanía, no es un gobierno soberano, es una institución internacional. ¿Mejor, Sebastián? ¿Se comprende? Porque es preferible el FMI entra en juego cuando no, nada más funciona. O sea, el mercado no funciona. Ya, great. Ok. Volvemos entonces a la discusión de antes. Ya, saco la chat de aquí. Ya, de nuevo. El estado que estábamos diciendo. Una vez más. Estamos de acuerdo. Definimos la demanda total en economía cerrada como consumo, inversión y consumo del gobierno. Después yo estoy en equilibrio, esta es una definición, yo estoy en equilibrio cuando Y es igual a A. Ahora, yo le estaba diciendo, lo que voy a hacer es dar formas funcionales, ni siquiera la forma funcional, lo que me interesa es que por ahora empezamos a hablar de lo que son funciones de comportamiento. Entonces, lo que hasta ahora me interesa es que el consumo depende del ingreso disponible, ¿ok? Y en realidad podemos hacer el salto a dar una forma funcional a la inversión. Si quieren, lo hacemos al tiro o no. Yo la primera cosa que le había dicho era, considerámoslo por este momento una constante, como también una constante por ahora es el gasto público. ¿Ok? Si aquí la única variable es ok, esta para decir que era una forma funcional. Y después, la otra cosa que le dije es, démosle ahora a esta ecuación de comportamiento, decir que el consumo depende del ingreso disponible, démosle una forma funcional, cualquiera, ¿ok? Que pero nos ayuda a capturar algunas cosas. ¿Cuál es esta forma cualquiera? Yo empiezo con una forma
funcional lineal de este tipo, donde tiene una intercepta C0 y una un coeficiente C1. Y entonces, si yo le doy esta forma funcional, que es una cuestión una cualquiera, ya que le estás diciendo que yo aquí voy a hablar de una parte del consumo que no depende del ingreso disponible, entonces algo que, por ejemplo, económicamente podríamos definir como un consumo de subsistencia, o sea, si como sociedad hacemos que aunque no haya hay una parte del consumo que no se puede eliminar, porque si eliminamos cualquier nivel de consumo, se mueren de hambre, ¿ok? Entonces, por ejemplo, por esto se habla de consumo de subsistencia. Y después aquí yo le dije, si ustedes tienen la definición de ingreso disponible como ingreso menos los impuestos, aquí nosotros estamos diciendo básicamente que la definición de ahorro, savings, es todo lo que no se consuma de su ingreso disponible. Entonces, YD menos el consumo. Esta es la definición de savings o de ahorro. Entonces, en este caso, claramente aquí ven que de mi ingreso disponible yo una proporción C1 la consumo y una proporción entonces 1 menos C1 la voy a ahorrar. Claramente esto es ¿por qué es una función muy aproximativa? Porque aquí le estoy diciendo que su propensión marginal al consumo es fija. Le estoy diciendo que cualquier sea su ingreso, va a consumir una proporción. A nivel de los hogares, por ejemplo, esta aproximación no funcionaría, porque no es verdad que los ricos consuman la misma proporción de la gente que tiene ingreso más bajo. Esto no es verdad, ¿ok? Pero nosotros aquí estamos haciendo esta aproximación, como para decir que si tenemos dos economías, una más con más ingreso disponible que la otra, igual van a consumir la misma proporción, ¿ok? Se une una proporción. ¿Cómo vamos? ¿Lo comprendo un poco más? Esto es pura definiciones. Repito, ¿Profe? no, sí, Cuando habló del multiplicador entonces y dijo que lo que se va a ahorrar es el 1 menos C1, sería como lo mismo, ¿no? el multiplicador es otra cosa, porque cuando Ah, ya. cuando hablas de multiplicador, se hace referencia al hecho que si yo entonces, hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Entonces, si yo ahora le digo, escribimos simplemente cuál es la expresión aquí de la renta de equilibrio. Entonces, yo tendría Y igual, muy banal, lo que escribo todo, C0 más C1 menos por YT más I más G barra, ¿ok? Aquí, dicho de otra, escrito mejor, Y es 1 dividido 1 menos C1 y después todo el resto que me queda es lo que se llama gasto autónomo, ¿ok? Entonces aquí dentro quedaría C0 menos C1T más I más G barra. Esto es el multiplicador de qué? O sea, porque cuando uno habla de multiplicador, normalmente de que hay que definirlo un poquito mejor. ¿En qué sentido? El multiplicador keynesiano normalmente se hace referencia a cuál es el efecto de una subida del gasto del gobierno sobre la renta o el ingreso de equilibrio. ¿Sí? Porque mira, si tú, entonces voy borrando esta parte aquí arriba para tener un poquito más de espacio. Si yo te pregunto, entonces tienen esta una definición, una expresión banal, ¿ok? Me dice Y estrella es igual, mi renta de equilibrio es igual a esta expresión, ¿ok? Si yo te pregunto, ¿cuál es el efecto? ¿Cómo sube la renta de equilibrio? Si yo subo el gasto público, llámalo, yo no sé si ustedes, o sea, si prefieren, hablamos de delta G, como de un incremento finito, o
mejor aún, yo creo, hablemos de DG para decir que estamos entrando en el mundo de los diferenciales, derivada, porque así no sale mejor. ¿Estamos bien? ¿Quién que me hizo la pregunta antes del multiplicador? Sí, sí. Ya, perfecto. Voy llegando por allá. Entonces, perdona, tengo que hacer un poco de espacio. Si ahora yo pregunto, entonces, ¿cuál es el efecto que le pasa a delta? ¿Cuál es el efecto sobre la renta de equilibrio? Si la única cosa que pasa aquí es que ustedes tienen una subida del gasto público de G positivo, ¿ok? Entonces, o sea, si yo le pregunto cuál es el efecto sobre la renta de equilibrio de subir el gasto público, ¿ok? Aquí la respuesta es de GY no es nada más que 1 dividido 1 menos E1, ¿verdad? Multiplicado de G, porque la otra variable, porque aquí la derivada de G es simplemente 1 dividido 1 menos E1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y entonces este es el multiplicador, esto que está aquí dentro del circulito, el multiplicador es, en realidad es el multiplicador, en este caso el efecto de equilibrio del gasto público, de un aumento del gasto público sobre el nivel de la renta. Pero ojo, yo todavía en realidad no estoy llegando a hablarle ni siquiera de nivel de equilibrio, porque lo vamos a ver en un segundo más. Entonces aquí decimos, eliminemos la palabra de equilibrio, porque de equilibrio todavía no hemos visto nada. Entonces esto es el efecto de subir el gasto público sobre el nivel de la renta. ¿Sí? ¿Y cuánto vale 1 dividido 1 menos E1? O sea, quiero decirle, ¿esto es mayor o menor que 1? Mayor, porque C1 es más chico que 1. Entonces, toda la discusión aquí es, yo gasto 100 millones de pesos como gobierno. DG son 100 millones de pesos. Yo espero un efecto final sobre el PIB de más de 100 millones de pesos, ¿ok? ¿Por qué? Porque vaya a tener un efecto multiplicador, donde en este caso, ¿cuánto vale? Bueno, depende de cuál es la propensión marginal al consumo de los chilenos, de Chile, en Chile en general. ¿Cuánto vale este C1 chico? C1 minúsculo. ¿Sí? ¿Se comprende cuando uno habla de multiplicador keynesiano del gasto público? A esto se está refiriendo. O sea, se está diciendo cuál es el efecto de subir el consumo del gobierno sobre la renta de equilibrio. Vamos. Bien, profe. Perfecto. Ahora, esto aquí por la forma funcional que yo les di, estúpida, o sea, banal, tiene esta forma. En general podría tener una forma mucho más, ¿cómo se dice? Elaborada, qué sé yo, que no sea lineal, etc. Al final, cuando yo busco el multiplicador, estoy buscando básicamente el DY sobre DG. ¿Ok? ¿Cuánto vale este multiplicador? Ahora, quizás yo no lo puedo representar con una función tan banal en la realidad, ¿ok? Pero al final toda la discusión es ¿cuánto vale este Benedicto multiplicador? Le muestro una pequeña tabla y después yo creo que voy a tener que cerrar aquí y abrir otro meeting porque no tengo la licencia, o sea, no está funcionando la cosa pro. ¿Me confirman que se comprendió la cosa del multiplicador en general? Sí, profe, súper. Entonces, este multiplicador tiene una, o sea, los economistas ¿cómo se dice? Toman mucho de ese, uno de los trabajos más importantes, intentar de llegar con una medida más o menos realística de esto multiplicador, ¿ok? Entonces, y ahora aquí le estoy mostrando por ahora datos de Estados Unidos, ¿ok? Después le voy a buscar una tabla para Chile.
Pero miren, aquí que le está diciendo, son datos del 2012. CBO significa Congressional Budget Office, básicamente es la oficina a la cual el Congreso de Estados Unidos le pide, dame números, ok, si yo hago esta reforma, ¿qué pasa? El Congressional Budget Office, están los economistas por allá que trabajan y le sacan unos números, ¿sí? ¿Qué ven aquí en esta tabla? ¿La llegan a interpretar? Porque la realidad es más compleja de lo que yo le muestro, de nuestro modelito. Ah, ya, ok. ¿Qué le estaba diciendo? Sí, claro, continuamos hasta que no se acabe cuando se va a acabar, si se cae Zoom, yo le mando otro link, ok, si no, vamos continuando. Chicos y chicas, la que tienen enfrente está escrito range, entonces hay un rango, no le está dando un número, le está dando un range, un intervalo de la estimación de los multipliers, ¿ok? Para Estados Unidos. Y aquí le está diciendo, tenemos un low estimate y un high estimate, o sea, hay mucha variación, ¿ok? No hay bastante incertidumbre. ¿Hay alguien que me dice cómo se puede interpretar esta cosa aquí? Ahora, nuestro multiplicador, para ser preciso, se refiere a la primera línea, porque estas son compra de bienes y servicios de parte del gobierno federal, porque después aquí hay transferencia, hay, ¿cómo se llaman? Tax cuts, o sea, si yo voy a bajar los impuestos, o sea, entramos en lo que es de impuestos. Entonces, para nosotros, o sea, el equivalente de lo que yo le estoy preguntando es la línea número 1. Esto es G. Compra de bienes y servicios de parte del gobierno federal. ¿Qué leen aquí escrito? ¿Qué tipo, qué tienen ¿ven cuántas enormes diferencias hay aquí entre las estimaciones que le dan los economistas a los congressmen y congresswomen de Estados Unidos? ¿Alguien que me ayuda a interpretar? Pero entonces, en el gráfico está diciendo que la más baja estimación puede que baje la producción a la mitad o puede casi duplicarla, triplicarla en el mejor de los casos. ¿A eso se refiere? Así es. O sea, le está diciendo que lo que yo le estoy diciendo, que el multiplicador es siempre mayor que 1, básicamente me está diciendo que esto corresponde a lo que ellos ponen como high, como estimación alta, high estimate, ¿ok? Mientras que llegan a decir que hay situaciones en las cuales yo gasto 1 y voy a tener un aumento del PIB. No es que el PIB baje, ¿eh? Ojo, no es que el PIB baje, el PIB sube de, yo gasto 1.000.000, me sube de medio millón, pero no es que baja. ¿Estamos de acuerdo? No sé con quién estoy hablando, ¿eres Vicente? Sí. Ya, ¿se comprende? Pero claramente no es muy útil, o sea, la idea del multiplicador de usar gasto público es que yo gasto 1.000.000 para que el efecto total sobre el PIB sea de más de 1.000.000, ¿ok? Si no, Perfecto. claro. Entonces le está diciendo, ojo, que ¿por qué hay esta enorme diferencia? Porque siempre se tienen que acordar, de nuevo volvemos, la modelización que estamos viendo, esta de economía keynesiana, etcétera, yo le estoy diciendo, vale porque estamos en el corto plazo, con precios fijos, y vale sobre todo, como si se calza cuando estamos en situación de economía estancada. O sea, si yo estoy en recesión, es muy probable que mi multiplicador tenga un valor de 2.5. Si yo estoy en el medio de un boom económico y sobre todo si miro más bien al mediano plazo, mira, y en realidad yo pienso que voy a llegar más bien a un multiplicador que no es muy multiplicador porque va a llegar a 0.5. Pero nosotros nos concentramos por ahora en lo que es corto plazo
Entonces, efectivamente, lo que calza para nosotros es la segunda columna. Entonces, al final de la situación, el multiplicador del gasto público en Estados Unidos parecería ser alrededor de 2.5, ¿ok? Pero ojo que esto no son, uno, no es fácil llegar a esta estimación, y dos, no es que esto vale siempre en cualquier momento del tiempo, en cualquier situación mundial, ¿ok? Hoy en día que estamos con recesiones, con etc., seguramente estamos más tirados a esto, a niveles altos que no bajos, ¿ok? Pero si ustedes me proponen una situación en la cual la economía está en expansión total, etc., bueno, es más posible que los multiplicadores el multiplicador, perdón, tenga un nivel más bajo. Profe, ¿por qué para el corto plazo es el high estimate? Porque, o sea, les quiero decir que cuando se habla nosotros, como les decía, estamos hablando de lo que es el modelo, la modelización de economía keynesiana, y cuando se habla de economía keynesiana significa, me estoy poniendo de un punto de vista de corto plazo, donde corto plazo significa estoy mirando un tiempo en el cual, por ejemplo, los precios no logran modificarse. Estoy hablando de trimestres, por ejemplo. No estoy hablando de 10 años, ¿ok? Entonces, es más probable que, o sea, la economía keynesiana entonces se refiere más a situaciones de corto plazo, y además funciona sobre todo para situaciones en las cuales la economía está estancada. ¿Por qué? Porque de aquí llega lo vamos a ver mejor, van a comprender mejor después por qué funciona para economías estancadas. Entonces, lo que yo le quiero decir es que aquí ven mucha diferencia en las estimaciones de los multipliers, pero porque aquí ellos no sabemos exactamente, yo no le estoy diciendo exactamente qué están estimando, si están usando datos, de qué están mirando, una ventana temporal de 3 meses o una ventana temporal de 3 años. Yo aquí no, yo se lo digo a vos porque si no tienen que ir a buscarse el paper. Cuando uno mira estimaciones para el corto plazo, es por allá que el multiplicador tiene valor más alto. O sea, si yo miro el efecto sobre el PIB de un estímulo fiscal como un aumento del gasto del gobierno de Chile hoy y veo los efectos en 3 años más, muy probable que voy a tener un efecto total de un multiplicador, un valor chico. Pero si yo veo el efecto en 6 meses más probable que me salga un valor alto. Entonces, para nosotros, puesto que estamos mirando el corto plazo aquí, la columna que nos interesa es la que aquí corresponde a la estimación que dice el upper bound, o sea, al extremo superior. ¿Sí? ¿Mejor, Constanza?